Cada año, en el mundo, se producen más de 27.000 millones de pies cuadrados de paneles de yeso. Una cifra tan increíble que cuesta asimilarla. Imagina, esta cantidad sería suficiente para construir un camino desde la Tierra hasta la Luna, y casi de vuelta. Pero detrás de estos fríos números se esconde una historia no solo sobre un material de construcción, sino también sobre la economía, sobre ciudades enteras que crecen junto con la demanda. Cómo, a partir de una piedra gris escondida bajo tierra, nace la pared lisa de tu hogar. Y lo más importante, ¿qué proceso secreto hace que este material sea tan único? Si te quedas hasta el final, descubrirás algo que la mayoría ni siquiera sospechaba. Las cifras que respaldan la producción de paneles de yeso en los Estados Unidos no son solo grandes, son astronómicas y cuentan la historia de cómo el país construye, renueva y respira. En un año reciente, las fábricas de Estados Unidos produjeron aproximadamente 27.000 millones de pies cuadrados de paneles de yeso. Este número es tan colosal que es difícil de comprender. Intenta imaginarlo. Si extendieras toda esa cantidad de paneles de yeso, podrías crear un camino continuo de 3 pies de ancho que se extendería desde la Tierra hasta la Luna y casi a mitad de camino de regreso. O bien, con esa cantidad de láminas, podrías cubrir por completo todo el territorio del estado de Delaware 2 veces y aún sobraría. Este flujo interminable de material de construcción no es solo un producto físico, sino también un poderoso indicador económico. El mercado de estos paneles en Estados Unidos está valorado en decenas de miles de millones de dólares, reflejando no solo el costo del material en sí, sino también miles de empleos en minas y fábricas, en logística y construcción. Todo comienza no en el taller, sino mucho antes, en la cantera, donde se extrae el yeso. Es un mineral natural, una piedra que se formó hace millones de años a partir de mares antiguos. Puede ser blanco, grisáceo, a veces con vetas rosadas. Enormes excavadoras muerden los depósitos de yeso y cargan camiones volquete con bloques de esta piedra. Estos camiones transportan toneladas de yeso a la fábrica y lo descargan en el patio de materias primas, creando montañas enteras que esperan su transformación. La primera etapa dentro de la fábrica es la trituración gruesa. Los bloques de yeso caen en las gigantescas mandíbulas de acero de la trituradora primaria. Con un estruendo y un chirrido ensordecedores, la máquina rompe las grandes piedras en trozos más pequeños, del tamaño de un puño. Esto es solo el principio. Luego, este yeso triturado se transporta por una cinta transportadora a molinos secundarios. Aquí, decenas de martillos de acero, que giran a una velocidad vertiginosa, rompen estos trozos en fracciones aún más pequeñas, convirtiéndolos en algo parecido a grava gruesa. Pero incluso esto no es suficiente. La etapa final de la trituración convierte el yeso en un polvo fino como el talco. Se vuelve tan fino que recuerda a la harina o al polvo. Este polvo es la materia prima principal, pero todavía esconde un secreto que necesita ser revelado. El siguiente paso es uno de los más importantes e interesantes. Es un proceso llamado calcinación, y en esencia es un secado controlado del yeso. El asunto es que en la estructura cristalina del yeso natural hay moléculas de agua atrapadas. Para que el panel de yeso pueda endurecerse, este agua debe ser expulsada temporalmente. Para ello, el polvo blanco se introduce en un enorme horno giratorio. Se parece a un tambor gigante, inclinado en un pequeño ángulo. Dentro de este horno se mantiene una temperatura muy precisa,
de unos 300 grados Fahrenheit. El polvo de yeso, mientras se remueve lentamente dentro del tambor, se calienta y el agua ligada a Mokael se convierte en vapor y se evapora. Químicamente hablando, el yeso se convierte en sulfato de calcio hemihidratado, pero en términos más simples, se vuelve sediento. Ahora este polvo, que ya se llama yeso de construcción o estuco, tiene una propiedad única. Si se le vuelve a añadir agua, la absorberá con avidez y se convertirá de nuevo en una piedra de yeso sólida. Es precisamente esta propiedad la que subyace a toda la producción. El polvo caliente obtenido se enfría y se almacena en silos gigantescos, parecidos a torres, desde donde se alimentará la línea de producción principal. Y ahora comienza lo más espectacular, la creación de la lámina en sí. En la nave hay una enorme cinta transportadora de cientos de metros de largo. Al principio de ella, hay dos rollos gigantes de un papel especial y denso, cartón. Un rollo es para la cara vista, es perfectamente liso, blanco. El otro es para la parte trasera, puede ser un poco más oscuro, grisáceo. La cinta del rollo inferior, el de la cara vista, se desenrolla y se coloca sobre la cinta transportadora, formando una pista interminable. Paralelamente, en un mezclador gigante, parecido a un robot de cocina industrial, se prepara el núcleo. En él se introduce continuamente nuestro polvo de yeso sediento, agua y todo un cóctel de diversos aditivos. Cada aditivo desempeña su propio papel. Los agentes espumantes hacen que la masa de yeso sea más ligera y porosa, como nata montada, para reducir el peso de la lámina. Los plastificantes hacen la mezcla más fluida para que se extienda uniformemente. Los aceleradores o retardantes permiten a los ingenieros controlar perfectamente el tiempo de fraguado del yeso. El almidón ayuda a que el núcleo de yeso se pegue mejor a la cubierta de papel. La fibra de vidrio añade resistencia. Esta mezcla, llamada lechada, se parece a una espesa papilla gris. Se vierte en un flujo continuo directamente sobre la cinta de papel que se mueve por la transportadora. Dispositivos especiales distribuyen uniformemente esta masa por todo el ancho del papel. Los bordes de la lámina de papel inferior se doblan cuidadosamente hacia arriba, formando los bordes de la futura lámina. Y en ese momento, se cubre desde arriba con la segunda cinta de papel, del rollo trasero, como si fuera una tapa. El resultado es un sándwich interminable y perfectamente plano. Papel, masa de yeso, papel. Este sándwich pasa inmediatamente entre dos rodillos o bajo una placa de formado, que lo comprimen hasta un grosor exactamente especificado, por ejemplo, media pulgada. La lámina de panel de yeso recién formada, todavía blanda y húmeda, continúa su viaje en una cinta transportadora muy larga, llamada línea de fraguado. Su longitud puede alcanzar varios cientos de metros. Mientras la lámina se mueve lentamente, en su interior ocurre un verdadero milagro. El polvo de yeso reacciona con el agua. Tiene lugar la misma reacción de rehidratación. El yeso se convierte de nuevo en piedra sólida, liberando calor en el proceso. Si tocas la lámina en esta etapa, estará caliente. En pocos minutos, la masa blanda se vuelve lo suficientemente dura como para mantener su forma. Al final de esta larga línea hay una cuchilla volante. Es una enorme hoja que se mueve sincrónicamente con la cinta y, en el momento adecuado, realiza un corte rápido y preciso, cortando el sándwich interminable en láminas de longitud estándar, por ejemplo, 8 o 12 pies. Esto sucede tan rápido que la cinta transportadora no se detiene ni un segundo. Las láminas cortadas ahora son duras, pero todavía muy húmedas. Contienen un exceso de agua
que no participó en la reacción química. Hay que eliminarla. Por eso, un dispositivo especial voltea las láminas y las introduce en la estructura más grande de la fábrica, una cámara de secado de varios pisos. Es un laberinto gigante que consta de varios niveles, cada uno de los cuales es una cinta transportadora. Las láminas de panel de yeso se mueven lentamente por estos niveles hacia adelante y hacia atrás, recorriendo un camino de varios cientos de metros dentro de este enorme horno. El aire caliente que circula en el interior evapora con cuidado el exceso de humedad. La temperatura aquí se controla muy meticulosamente. Solo hay que eliminar el agua libre, sin dañar la estructura cristalina del propio yeso. Este proceso puede durar aproximadamente 1 hora. A la salida del secador aparece el producto que ya conocemos, una lámina de panel de yeso perfectamente seca, ligera y resistente. Pero esto aún no es el final. La etapa final es el acabado. Se apilan 2 láminas terminadas cara a cara. Sus bordes se recortan perfectamente para que queden lisos y limpios. En el canto se pega una cinta de papel con información sobre el fabricante y el tipo de producto. Después, manipuladores robóticos, con una precisión y gracia sobrehumanas, levantan las láminas terminadas y las apilan en pilas perfectamente alineadas sobre palets. Cada pila se envuelve en una película protectora, se etiqueta y se envía al almacén. Desde allí, viajará a las obras de construcción para formar parte del hogar de alguien, transformándose de una simple piedra gris extraída de la tierra en una pared lisa y acogedora. La producción de paneles de yeso es como un barómetro de la salud del sector de la construcción. Cuando la economía está en auge, la gente construye activamente nuevas casas y renueva las viejas, y la demanda de paneles de yeso se dispara. Las fábricas que producen este producto funcionan a pleno rendimiento, y el flujo de camiones que distribuyen las láminas terminadas por todo el país se vuelve interminable. El corazón de esta producción late al unísono con el ritmo del mercado inmobiliario. Geográficamente, esta industria también tiene sus centros. Aunque las fábricas de paneles de yeso están ubicadas en todo el país para estar más cerca de los grandes mercados de la construcción, la extracción de la materia prima principal, el yeso, se concentra en ciertos estados. Los líderes aquí son estados como Texas, Oklahoma, Kansas, Nevada y Iowa. Cada año, en el mundo, se producen más de 100 millones de metros cúbicos de tableros de fibra de densidad media. Es una cantidad tan enorme que con ella se podría construir una carretera alrededor de todo el planeta. Y así cada año. Imagina, lo que ayer era basura, aserrín, virutas y papel de desecho, hoy se convierte en un material valorado en más de 25.000 millones de dólares. La mitad de todo el volumen lo controla China, y Europa y Estados Unidos añaden millones de metros cúbicos cada año. Pero, ¿qué sucede realmente tras los muros de las fábricas, donde el polvo de madera recorre el camino desde ser un residuo hasta convertirse en planchas perfectamente lisas? Si te quedas hasta el final, descubrirás un secreto que normalmente se oculta. La base para los tableros de fibra de densidad media no son troncos enteros, sino lo que antes se consideraba basura, aserrín, virutas, recortes e incluso papel de desecho viejo. Es el triunfo del uso racional de los recursos. Estas montañas de residuos de madera se transportan a la fábrica y primero se limpian a fondo. Potentes imanes extraen cualquier impureza metálica, clavos, grapas,
y sistemas de cribado eliminan la arena y las piedras que podrían dañar los costosos equipos. Después, la materia prima entra en un enorme tanque, donde se lava y se vaporiza con vapor caliente. Esto no es por limpieza, se hace para ablandar la lignina, el pegamento natural que mantiene unidas las fibras de madera. Ahora comienza la etapa más importante, que distingue a los tableros de fibra de densidad media de su hermano más tosco, el aglomerado. La viruta preparada y ablandada se alimenta a una máquina llamada desfibrador o refinador. Imagina dos gigantescos platos metálicos, como las muelas de un molino, que giran uno contra el otro a una velocidad enorme. En su superficie hay un complejo patrón de salientes afilados y ranuras. La masa de madera entra entre estos discos y ellos literalmente la peinan hasta sus componentes más finos, desgarrándola en fibras de madera individuales. Esto ya no es viruta, es algo parecido a un algodón esponjoso y húmedo o harina de madera. Acabamos de deconstruir la madera hasta sus ladrillos básicos. A continuación, esta masa fibrosa debe secarse. Pero hay que hacerlo muy rápido, antes de que las fibras comiencen a pegarse. Por eso, se insuflan en un largo y caliente tubo de secado. Una corriente de aire caliente recoge las fibras y mientras vuelan por este tubo, toda la humedad sobrante se evapora. Y aquí, mientras las fibras aún están calientes y vuelan en este torbellino, ocurre la siguiente etapa clave: el encolado. En la corriente de aire, a través de boquillas especiales, se inyecta una fina niebla de aglutinante. Es resina de urea formaldehído, nuestro pegamento. Esta niebla envuelve cada diminuta fibra, cubriéndola con una fina película pegajosa. Es un método muy eficaz que garantiza una distribución perfectamente uniforme del pegamento. Ahora esta masa, impregnada de resina, seca y ligera como el plumón, está lista para convertirse en un tablero. Entra en la máquina formadora. La corriente de fibras se asienta sobre una ancha cinta transportadora en movimiento, formando una alfombra gruesa, esponjosa y absolutamente uniforme. Rodillos especiales la compactan un poco y cuchillas gigantes cortan trozos de la longitud necesaria. Esto ya se parece a un futuro tablero, pero por ahora es solo un colchón, grueso y suave de pelusa de madera. Y entonces llega el clímax, el prensado en caliente. Esta alfombra esponjosa entra en una prensa gigante. Puede ser una prensa de varios pisos que comprime simultáneamente una pila entera de tableros, o una prensa continua, parecida a orugas gigantes en movimiento. Y aquí, sobre nuestra alfombra, actúan simultáneamente dos potentes factores. Primero, una presión colosal. Las placas de la prensa comprimen nuestro colchón esponjoso con una fuerza de cientos de toneladas, reduciendo su grosor varias veces y expulsando todo el aire. Las fibras de madera se presionan firmemente unas contra otras, formando una estructura increíblemente densa. Segundo, una alta temperatura de 200 grados Celsius. Este calor hace dos cosas. Activa la resina, haciendo que se polimerice y pegue firmemente las fibras en un monolito único, y al mismo tiempo evapora los restos de humedad que salen del tablero en forma de vapor siseante. Tras unos minutos en este abrazo de acero, la alfombra esponjosa se convierte en un tablero de fibra de densidad media duro, denso, perfectamente plano y todavía muy caliente. Después de la prensa, los tableros calientes no se pueden simplemente apilar. Hay que enfriarlos para eliminar las tensiones internas. Se colocan en un enfriador de estrella, parecido a un gigantesco archivador, donde se enfrían lentamente, siendo soplados con aire.
Cuando los tableros se han enfriado, llega el momento de darles una apariencia comercial. Primero, se apilan en altas pilas y se dejan reposar durante varios días. Esto estabiliza su estructura interna. Luego, cada tablero pasa por una máquina de lijado. Imagina una lijadora de banda gigante con varios cabezales. Anchas cintas abrasivas eliminan una fina capa superficial de ambos lados, llevando el tablero a un grosor perfectamente preciso, por ejemplo, 16 o 18 milímetros, y creando esa famosa superficie, lisa como el papel. Y el toque final, el corte. Enormes sierras cortan los grandes tableros tecnológicos en formatos comerciales estándar. Después de esto, cada lote pasa por un estricto control de calidad. Se comprueba su densidad, resistencia, grosor y la calidad de la superficie. Los tableros terminados y perfectamente lisos se marcan, se empaquetan y se envían a las fábricas de muebles, donde se convertirán en la base de cosas elegantes y con estilo en nuestro hogar, demostrando silenciosamente el noble camino que puede recorrer el simple polvo de madera. El mercado mundial de tableros de fibra de densidad media es una máquina gigantesca que mueve más de 25.000 millones de dólares al año. Y esta máquina no tiene intención de detenerse. Las previsiones dicen que crecerá un 6% cada año. Esto significa que la demanda de este material liso es simplemente una locura. ¿Y quién es el principal chef en esta cocina? El rey indiscutible es China. Produce más del 50% de todos los tableros de fibra de densidad media del mundo. Pero Europa tampoco se queda atrás, con actores tan potentes como Alemania, Polonia y Turquía, que producen millones de metros cúbicos de tableros de alta calidad. Y ahora, sobre los volúmenes. Anualmente, en el mundo, se producen unos 100 millones de metros cúbicos de tableros de fibra de densidad media. Esta cifra es tan enorme que es imposible de imaginar. Intentémoslo. Imagina una carretera. Si tomaras toda esta cantidad de tableros de fibra de densidad media y construyeras con ella una carretera de 10 metros de ancho y 25 centímetros de grosor, podrías rodear todo nuestro planeta por el ecuador con esa carretera. Cada año. Es un flujo interminable de material que se convierte en muebles, puertas y paneles para nuestros hogares. Cada año, en Estados Unidos, se instalan millones de galones de espuma para construcción. Y detrás de estas cifras se esconde una tecnología que se parece más a un experimento científico que a una simple reparación. Todo comienza con un camión, parecido a una fábrica móvil, y dos discretos barriles con líquidos. Pero en cuanto se encuentran, se desencadena una reacción capaz de multiplicar su volumen por 100 en cuestión de segundos. La espuma llena cada grieta, convirtiendo las paredes en un capullo monolítico que retiene el calor y protege de la humedad. Y si te quedas hasta el final, descubrirás el secreto de cómo esta tecnología está cambiando el futuro de la construcción. Un camión especial o un gran remolque llega a la casa. Es como una fábrica móvil sobre ruedas. En su interior hay dos grandes barriles, generalmente de 55 galones cada uno, y todo un sistema de bombas, compresores y calentadores. De este camión salen dos mangueras largas y gruesas que van directamente a la casa. El secreto reside precisamente en estos dos barriles. No es espuma ya preparada. Son dos componentes separados que por sí solos son líquidos bastante anodinos. Los técnicos los llaman componente A y componente B. Averigüemos qué son estos líquidos. El componente A menudo llamado isocianato, es, por así decirlo, el activador o endurecedor.
Es una sustancia altamente reactiva que espera su momento para iniciar el proceso. El componente B es un cóctel mucho más complejo. Contiene una resina de poliol que es la base del futuro plástico, así como toda una serie de sustancias auxiliares. Aquí hay catalizadores, que actúan como una cerilla que enciende la reacción, haciendo que se produzca increíblemente rápido. Aquí hay un agente espumante, una sustancia especial, que, al calentarse, se convierte instantáneamente en gas, creando miles de millones de diminutas burbujas que forman la estructura de la espuma. También se añaden aquí retardantes de llama, compuestos que hacen que el producto final sea resistente al fuego. En esencia, el componente B es el cuerpo y el alma de la futura espuma, y el componente A es la llave que pone en marcha su transformación. Ahora sigamos el camino de estos dos líquidos. Las bombas del camión comienzan a funcionar, bombeando el componente A y el componente B por mangueras separadas. Pero aquí hay un matiz importante: las mangueras se calientan. Un sistema especial mantiene la temperatura de los líquidos en un rango muy estrecho, generalmente alrededor de los 130 grados Fahrenheit. Esto es críticamente importante, porque la temperatura correcta asegura la viscosidad ideal y garantiza que la reacción química se desarrolle exactamente como es debido. Estas dos mangueras calientes se extienden hasta las manos del operario, donde se conectan a una pistola pulverizadora especial. Esta pistola no es un simple pulverizador, es un dispositivo de mezcla de alta precisión. Hasta el último momento, hasta la cámara microscópica en la boquilla de la pistola, los dos líquidos nunca se encuentran. Fluyen por canales paralelos, y entonces llega el momento de la verdad. El operario, vestido con un traje protector que recuerda al de un astronauta y un respirador, se acerca a una pared abierta con montantes de madera. Aprieta el gatillo. En ese mismo instante, dos chorros de líquidos calientes, a una presión enorme, de unas 1000 libras por pulgada cuadrada, irrumpen en la cámara de mezcla en la boquilla de la pistola. Chocan entre sí, mezclándose instantáneamente. E inmediatamente, al salir de la boquilla, esta mezcla cae sobre la superficie de la pared. Y aquí comienza el verdadero milagro. Lo que era una niebla líquida comienza a crecer ante tus ojos. Es como hornear pan, pero en modo de avance rápido 100 veces más rápido. En cuestión de segundos, una fina capa de líquido se expande, aumentando su volumen 30, 60 y a veces hasta 100 veces. La espuma crece, llenando absolutamente todos los huecos, todas las grietas, las fisuras alrededor de tuberías, cables y vigas de madera. Es como un organismo vivo que se hincha y se eleva, creando una capa continua y sin costuras. Esta reacción química es exotérmica, es decir, libera mucho calor. Si acercas la mano a la espuma fresca, puedes sentir un calor intenso. A veces, incluso se eleva un ligero vapor de ella. Pero aquí la historia se bifurca, porque existen dos tipos principales de esta espuma, y son muy diferentes en sus propiedades. El primer tipo se llama espuma de celda abierta. Durante su expansión, las burbujas de gas que se forman en su interior estallan, creando una estructura similar a una esponja. Si la miras bajo un microscopio, puedes ver una red de poros interconectados. Esta espuma resulta ser muy ligera, suave y elástica. Al tacto, recuerda un poco a una espuma densa. Cuando se expande por completo y se endurece, el exceso que sobresale de los montantes se corta fácilmente con un cuchillo largo o una sierra especial, dejando una superficie perfectamente lisa.
La espuma de celda abierta es un excelente aislante acústico. Su estructura esponjosa amortigua maravillosamente las ondas sonoras. También es un excelente aislante térmico, pero permite el paso del vapor de agua, es decir, respira. Lo que puede ser tanto una ventaja como una desventaja, dependiendo del clima y la construcción de la pared. El segundo tipo es la espuma de celda cerrada. Este es un animal completamente diferente. Durante su reacción, las burbujas de gas formadas no estallan, sino que permanecen intactas, creando una estructura de miles de millones de diminutas bolas de plástico aisladas entre sí, llenas de gas. El resultado es un material mucho más denso, duro y resistente. Cuando la espuma de celda cerrada se endurece, se vuelve tan dura que se puede caminar sobre ella. No solo llena el espacio, sino que literalmente pega toda la estructura de la pared, añadiéndole una rigidez y resistencia significativas. A diferencia de su hermana, abierta, no deja pasar ni el aire ni el agua. Es una barrera de vapor, lo que la convierte en la opción ideal para cimientos, sótanos y lugares donde se necesita la máxima protección contra la humedad. Sus propiedades de aislamiento térmico por pulgada de grosor son significativamente más altas que las de la espuma de celda abierta, ya que el gas atrapado en las celdas es un mejor aislante que el aire. Después de su aplicación y endurecimiento, también se recorta, pero para ello se necesita una herramienta más potente, ya que es mucho más dura. Así que, al final del día, cuando los operarios enrollan sus mangueras y se van, en lugar de paredes vacías, queda algo increíble. No un conjunto de piezas de aislantes separadas, sino un capullo continuo, monolítico, perfectamente ajustado a cada detalle de la construcción. Este capullo no tiene costuras, juntas ni huecos por los que podría filtrarse el viento frío en invierno o el aire caliente en verano. Ha transformado una pared de entramado convencional en una envolvente térmica de alta tecnología. Todo este proceso, desde 2 barriles de líquido en un camión hasta una capa de aislamiento terminada, dura y increíblemente eficiente, dura solo unas pocas horas. Y en esto reside toda la esencia y la belleza de esta tecnología. No trae un producto terminado, lo crea en el lugar, adaptándolo perfectamente a la forma y las necesidades de una casa concreta. Es la cúspide del enfoque individualizado en la construcción, donde la química sirve al confort y a la eficiencia energética. El mercado de la espuma para construcción en los Estados Unidos es una industria enorme y multimillonaria. Anualmente, en las paredes, techos y cimientos de las casas estadounidenses se vierten millones, si no miles de millones, de libras de estos componentes químicos. Los expertos predicen que crecerá un 6% cada año, lo que significa que cada vez más personas eligen este método para aislar sus hogares. Este crecimiento no está impulsado por la publicidad, sino por beneficios reales que se pueden literalmente sentir y contar. Cada año, en el mundo, se producen más de 4.500 millones de quilates de diamantes. Y casi todos son sintéticos. Pero, ¿sabían que estos cristales se crean a partir de carbono común, el mismo que hay en la punta de un lápiz? Y que para su crecimiento se necesita una presión 55.000 veces mayor que la atmosférica. Este video mostrará cómo la humanidad ha aprendido a superar a la naturaleza. ¿Y por qué estos diamantes ya se utilizan en los rovers de la Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio en Marte? Y al final, un secreto que cambiará su percepción sobre el futuro de la energía.
El secreto reside en entender que un diamante es simplemente carbono, pero organizado en la estructura cristalina más perfecta del universo. Cada átomo de carbono está unido a 4 átomos vecinos por fuertes enlaces covalentes, formando una red tridimensional de una resistencia increíble. Este orden geométrico perfecto es lo que hace del diamante el material natural más duro de la Tierra. 10 puntos en la escala de Mohs. Los diamantes sintéticos industriales se fabrican mediante 2 métodos principales, cada uno de los cuales intenta replicar las condiciones naturales de su formación. El primer método es el de alta presión y alta temperatura. El segundo es la deposición química de vapor. Ambos procesos son una verdadera maravilla de la ingeniería. El primer método imita las condiciones de las profundidades de la Tierra. Prensas especiales crean una presión de hasta 5,5 gigapascales. Eso es 55.000 veces mayor que la presión atmosférica, o el equivalente al peso de 550 toneladas sobre un centímetro cuadrado. Al mismo tiempo, la temperatura se eleva a 1500 grados Celsius, más caliente que el cobre fundido. El proceso comienza con una preparación meticulosa. Se tritura grafito de la más alta pureza, concretamente del 99,9%, hasta un tamaño de partícula de 50 a 100 micrómetros. Se añade un catalizador metálico, generalmente níquel, hierro o cobalto, que ayuda en la transformación. La mezcla se coloca en una cápsula especial, hecha de materiales refractarios, capaces de soportar condiciones extremas. La cápsula se instala en una prensa de tipo cúbico, una máquina del tamaño de una habitación pequeña, que pesa más de 200 toneladas. 6 pistones comprimen simultáneamente la cápsula desde todos los lados, creando una presión isostática. La temperatura se eleva gradualmente, ya que un calentamiento demasiado rápido podría destruir el equipo. Al alcanzar los parámetros críticos, ocurre el milagro. Los átomos de carbono comienzan a reorganizarse de la estructura de grafito a la de diamante. El catalizador metálico actúa como un disolvente. El grafito se disuelve en él a alta temperatura y luego cristaliza en forma de diamante al enfriarse. Todo el proceso dura de 10 a 40 horas, dependiendo del tamaño de los cristales. El segundo método funciona con un principio diferente, más parecido al rocío sobre el cristal. En una cámara de vacío, se crea un plasma a partir de una mezcla de gases de metano e hidrógeno a una temperatura de 800 a 1000 grados Celsius. Bajo la acción de la radiación de microondas, con una potencia de 5 a 20 kilovatios, las moléculas de gas se descomponen en átomos individuales. Los átomos de carbono se depositan sobre un sustrato, puede ser una placa de silicio o una semilla de diamante, sobre la cual los átomos comienzan a alinearse en una red cristalina. La velocidad de crecimiento es de aproximadamente 1 a 10 micrómetros por hora. Para obtener un cristal de 1 milímetro de grosor, se necesitan de 100 a 1000 horas de trabajo ininterrumpido. El control de calidad en ambos procesos es extremadamente importante. Incluso las impurezas microscópicas pueden arruinar todo el cristal. El nitrógeno hace que los diamantes se vuelvan amarillos. El boro, azules o grises. Para fines industriales, se necesita la máxima pureza, por lo que la atmósfera en las cámaras se controla con una precisión de partes por millón. Los tamaños de los diamantes industriales varían desde nanómetros hasta centímetros. Los más pequeños, el polvo de diamante, con un tamaño de partícula de hasta 10 micrómetros, se utilizan para pulir ópticas y electrónica. Los cristales medianos, de 100 a 500 micrómetros, se destinan a herramientas abrasivas. Los grandes monocristales, de más de 5 milímetros, se convierten en placas de corte para tornos.
Las estadísticas de producción son impresionantes. Anualmente, en el mundo, se fabrican más de 4.500 millones de quilates de diamantes sintéticos. Eso es 30 veces más que los diamantes naturales extraídos. China lidera con una cuota del 60% de la producción mundial, seguida por Estados Unidos. Una fábrica moderna puede producir hasta 200 millones de quilates al año. Es interesante que el costo de un diamante sintético es de solo 2 a 5 euros por quilate, mientras que uno natural cuesta de 50 a 15.000 euros dependiendo de la calidad. Y sus propiedades físicas son idénticas. Los diamantes sintéticos a menudo incluso superan a los naturales en pureza y homogeneidad de su estructura. La aplicación de los diamantes industriales es extremadamente amplia. El 80% se destina a la fabricación de materiales abrasivos, discos de diamante, pastas, polvos. Las herramientas de corte de diamante permiten mecanizar los materiales más duros con una precisión de 1/10 de micrómetro. En electrónica, los sustratos de diamante disipan el calor 5 veces más eficazmente que el cobre. Los diamantes son especialmente valiosos en la industria espacial. Su resistencia a la radiación y a las temperaturas extremas los hace indispensables para la electrónica de los satélites. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio utiliza sensores de diamante en sus rovers de Marte, ya que pueden funcionar a temperaturas que van desde -200 hasta +500 grados Celsius. La industria médica también utiliza activamente los diamantes sintéticos. Los bisturís de diamante son 100 veces más afilados que los de acero y no pierden el filo después de miles de operaciones. El recubrimiento de diamante en los instrumentos quirúrgicos previene infecciones y acelera la cicatrización de las heridas. El futuro de los diamantes sintéticos es aún más emocionante. Los científicos están trabajando en la creación de microchips de diamante que funcionarán 10 veces más rápido que los de silicio. Las baterías de diamante podrían almacenar energía durante miles de años, y las ventanas de diamante en las naves espaciales soportarían los impactos de micrometeoritos. La tecnología mejora constantemente. Nuevos métodos permiten cultivar cristales de unos 10 centímetros de tamaño, y el tiempo de producción se reduce gracias a un mejor control de los procesos. La velocidad de crecimiento de ciertos diamantes se ha multiplicado por 5 en los últimos 10 años. Así, el carbono común, el mismo elemento que hay en el grafito de un lápiz, se convierte en el material más duro de la Tierra. Los diamantes sintéticos demuestran que el genio humano es capaz no solo de copiar la naturaleza, sino también de superarla, creando la perfección donde más se necesita. Imagínate una máquina que, de un solo golpe, comprime el acero como si fuera papel. Las prensas hidráulicas no son solo maquinaria, son monstruos de fuerza que trabajan bajo presiones de miles de toneladas. Un movimiento en falso, y una pieza que vale 1 millón se va a la chatarra. ¿Cómo se controlan estos gigantes? ¿Cómo un trozo de metal al rojo vivo se transforma en una pieza para un reactor, un puente o una turbina? ¿Y por qué aquí cada milímetro cuenta? Hoy vas a ver una producción que hace vibrar el aire y entenderás por qué forjar metal todavía se parece a una tormenta controlada. Mira con atención, que lo que viene es pura potencia. Una prensa hidráulica. Es una máquina poderosa que usa la fuerza de un líquido, normalmente aceite, bajo alta presión, para crear una fuerza de compresión enorme sobre una pieza de metal en bruto, el lingote. El principio de funcionamiento se basa en la ley de Pascal. La presión creada en un líquido se transmite uniformemente en todas direcciones, lo que permite obtener una fuerza gigantesca, incluso con un esfuerzo relativamente pequeño sobre el pistón.
Para la forja se usan grandes lingotes de metal, usualmente acero, pero pueden ser otros metales también. Los lingotes tienen diferentes formas: cuadrados, redondos, poligonales, etc. El lingote de metal, calentado hasta brillar con un naranja intenso, emerge del horno, como un pedazo de sol. Su temperatura, más de 1000 grados Celsius, irradia un calor que se siente de cerca, como estar junto a una hoguera. Un trabajador lo recoge con cuidado, usando una tenaza o pinzas especiales. Y por un instante, la tensión se siente en toda la nave. Todas las miradas están puestas en ese núcleo de energía. Luego, un golpe sordo. La máquina de forja hidráulica baja con estruendo su pata de muchas toneladas sobre el lingote. Con cada golpe, el metal al rojo vivo cambia de forma. Se aplasta, se alarga, se dobla. La fuerza del impacto hace vibrar todo en el aire, desde el suelo hasta el pecho. Las chispas vuelan por todas partes, el vapor sube, y de debajo del martillo de forja sale una ráfaga de polvo incandescente. Esto no es solo producción. Es un elemento de la naturaleza, domado por el hombre. En la prensa se instalan herramientas especiales que determinan qué forma tendrá la pieza final. Pueden ser matrices planas o con recortes, placas para recalcar, matrices especiales para formar perfiles complejos. La pieza caliente se coloca con una grúa o un manipulador sobre la mesa de trabajo de la prensa. El peso de estos lingotes puede alcanzar decenas e incluso cientos de toneladas. El operador pone en marcha la prensa. Bajo la presión del fluido hidráulico, el pistón con la matriz comienza a bajar, comprimiendo la pieza con una fuerza enorme. En las prensas modernas, esto puede ser cientos e incluso miles de toneladas de presión. Una bestialidad. La pieza se comprime en todo su espesor, cambiando su forma y estructura. Esto permite obtener un metal más denso, homogéneo, sin huecos ni grietas, para que la pieza adquiera la forma deseada. Se voltea varias veces y se comprime desde diferentes lados. El proceso se repite en varias etapas, acercándose gradualmente a la forma final. En algunas etapas, la prensa no solo puede comprimir, sino también estirar el metal, para obtener piezas de diferente grosor o longitud. La gigantesca máquina hidráulica no actúa al azar. Su trabajo es controlado por sistemas automáticos con una precisión milimétrica. El operador sigue de cerca los parámetros: temperatura del metal, presión en el sistema hidráulico, posición de las matrices. Todo tiene que ser perfecto. Un golpe de más o una presión demasiado fuerte, y la pieza se convierte en desecho, y la máquina puede dañarse. Para evitarlo, el sistema corrige cada movimiento en tiempo real. El operador no es solo un observador, sino el director de esta orquesta, que confía en la automatización, pero interviene cuando es necesario. La prensa hidráulica permite controlar con mucha precisión la fuerza de la presión, la velocidad y la posición de la herramienta. Esto asegura una calidad uniforme en toda la sección de la pieza, incluso si es muy grande. A diferencia de la forja con martillo, donde la acción de impacto puede llevar a una estructura no uniforme, la prensa comprime el metal suave y uniformemente, formando una estructura de grano fino y resistente en toda la pieza. Las prensas hidráulicas se usan para forjar lingotes que pesan desde media tonelada hasta 170 toneladas. O más, algo imposible de lograr con martillos.
Las tecnologías modernas permiten reducir el número de recalentamientos de la pieza, lo que ahorra energía y aumenta la productividad. Las gigantescas prensas hidráulicas se utilizan para fabricar ejes de locomotoras y vagones, ejes de turbinas, carcasas de reactores, elementos de puentes y estructuras de construcción, piezas para la industria energética, naval, aeronáutica, casi de todo. Para el funcionamiento fiable de una prensa hidráulica es importante revisar regularmente el nivel y la calidad del fluido hidráulico, cambiar los filtros, comprobar los sellos y evitar fugas, purgar el aire del sistema para prevenir fallos. En la enorme nave, una tras otra, se mueven las estaciones de moldeo. Es una línea automatizada donde el metal adquiere su forma futura incluso antes de calentarse. Las modernas mezclas de arena se combinan con reactivos químicos para crear moldes de ultra precisión. En solo unos segundos, se endurecen y están listos para recibir el metal líquido. Cada etapa, bajo control, presión, humedad de la arena, incluso el microrrelieve dentro del molde. Cuando todo está listo, el metal fundido se vierte en los moldes y comienza su transformación. De lava incandescente a piezas con bordes definidos y errores mínimos. Son precisamente estas piezas fundidas las que luego se usan en sistemas hidráulicos, turbinas, máquinas, allí donde se necesita la máxima precisión y resistencia. En la producción de tubos sin costura, todo empieza con enormes piezas metálicas en bruto que se calientan a 1000 grados Celsius. Brillan como lava volcánica y van directas a la prensa. Pero en lugar de aplastarlas, la máquina literalmente perfora el centro, creando un agujero. Luego, la pieza se estira, girando sobre su eje. Así el metal se alarga uniformemente, formando un tubo largo y resistente, sin una sola costura. Después, viene la calibración precisa. El tubo se endereza, dándole la forma y el grosor de pared perfectos. Luego, tratamiento térmico, enfriamiento controlado o recalentamiento para fortalecer la estructura. Para terminar, los tubos se cortan, se marcan y, lo más importante, se revisan en busca de defectos. Pruebas ultrasónicas y visuales garantizan que no haya ni una microgrieta en el interior, porque estos tubos trabajarán bajo presión, en las profundidades de la Tierra o en el corazón de sistemas hidráulicos, donde la fiabilidad tiene que ser absoluta. El proceso de creación de cables de acero y resortes es una sinfonía de fuerza y precisión. Todo comienza con alambres de acero finos, pero increíblemente resistentes. Se estiran, se templan y se retuercen en espirales apretadas, convirtiéndose en cables capaces de soportar cargas colosales. Los resortes, o muelles, se forman mediante enrollado en caliente o en frío, dependiendo de las condiciones en las que trabajarán, desde ascensores hasta maquinaria pesada. Pero lo principal no es la forma, sino la resistencia. Los cables y resortes terminados pasan pruebas de resistencia. Se estiran, se comprimen, se doblan cientos de veces seguidas. Todo bajo la supervisión de sensores que registran hasta la más mínima desviación. Pura ingeniería. Aquí nacen los gigantes de acero. Cada año se fabrican más de 300 millones de válvulas industriales en el mundo. Y cada una comienza con fuego, estruendo y temperaturas que alcanzan las 3000 grados Fahrenheit. Hornos gigantes, metal hirviendo y una precisión milimétrica, hasta 1/10 de milímetro. Vas a ver cómo, desde una piedra, nace una pieza capaz de detener el flujo de petróleo, gas o químicos, bajo una presión tan brutal que podría reventar una tubería. Esta es una historia de fuerza, ingeniería y del corazón ardiente de la metalurgia.
En las entrañas de la Tierra, a cientos de metros de profundidad, trabajan excavadoras gigantes. Arrancan toneladas de mineral, que se convertirá en la base de futuras válvulas industriales. Las minas se extienden por kilómetros, las perforadoras atraviesan el suelo, y los camiones, tan altos como una casa de 2 pisos, llevan la materia prima hasta las trituradoras. Ahí, unas mandíbulas de acero gigantes trituran la roca, preparándola para su transformación. El mineral triturado se envía a las plantas metalúrgicas. En los altos hornos, donde la temperatura alcanza 1600 grados Celsius, el hierro se separa de las impurezas y se convierte en corrientes ardientes de metal fundido. Mira esto, enormes cucharones llenos de acero líquido se inclinan lentamente, vertiéndolo en moldes. Llamas, chispas, estruendos. Todo esto acompaña el nacimiento de un material que resistirá cargas extremas. Una vez que el metal se enfría, se corta en enormes láminas, bloques o barras. Cualquiera de ellos puede convertirse en parte de una válvula. Trenes y camiones transportan estas piezas hasta las fábricas, donde comienza la siguiente etapa: transformar metal crudo en un mecanismo preciso. Todo empieza con el diseño. En esta fase, los ingenieros crean planos detallados, teniendo en cuenta las características que debe tener la válvula final. Temperatura de trabajo, presión, tipo de fluido o gas que circulará por ella. Y la duración esperada. Si hace falta, los prototipos se prueban en bancos especiales que simulan condiciones reales. Esta etapa puede durar desde algunas semanas hasta varios meses, dependiendo de la complejidad. Según las estadísticas, más del 60% del tiempo de desarrollo se dedica a las pruebas de prototipos, sobre todo si las válvulas se usarán en condiciones críticas, como en la industria petrolera o de gas. Una vez aprobado el diseño, se eligen los materiales y tecnologías según su resistencia a la presión y a la corrosión. Ahora sí, el metal ya está en la planta y el diseño está listo. Hora de fundir. La fundición consiste en verter metal derretido dentro de moldes especiales para obtener la forma deseada. Se usan distintos metales, pero los más comunes son hierro fundido, acero y bronce. Cada uno tiene propiedades únicas que lo hacen ideal para fabricar válvulas. Primero, los metales se calientan a temperaturas muy altas. Por ejemplo, el hierro, el acero o el bronce se funden a más de 1500 grados Celsius. Eso es muy caliente. A esa temperatura, el metal se vuelve líquido y se vierte en moldes hechos a la medida de la válvula. Si la válvula es redonda, el molde también lo será. Estos moldes están hechos de materiales resistentes al calor, por eso no se derriten. Generalmente se fabrican de arena o de metal. Los moldes de arena permiten crear piezas que luego se pueden trabajar fácilmente al enfriarse. En una enorme fábrica de válvulas industriales, el proceso de fundición es un verdadero espectáculo. Mira esos bloques metálicos gigantes. Una grúa los levanta muy alto. Pesan cientos de kilos y brillan con un tono metálico frío. Lentamente, casi con elegancia, la grúa los acerca al enorme crisol. Cuando los bloques caen dentro del horno, se escucha un golpe seco. Y luego empieza la magia. El metal sólido se funde. Hierve, burbujea. Parece lava saliendo de un volcán. El calor del horno se siente desde lejos. La luz del acero incandescente te hace pensar que estás frente a la puerta del infierno. Cuando el metal alcanza la textura perfecta, los operadores dan la orden. Un mecanismo gigante inclina el crisol lentamente,
y una ola espesa de metal fundido se desborda con fuerza. Cae en los moldes, llenándolos en segundos. Está tan caliente que se levanta una nube de vapor y humo. Incluso los moldes, hechos con materiales especiales, parecen derretirse por momentos. Para fabricar válvulas se usan métodos de enfriamiento combinados. Primero se deja el metal dentro del molde un tiempo y luego se lo enfría más, para lograr la dureza necesaria. Este enfriamiento extra puede incluir baños de agua o aceite, o chorros de aire a presión. En otros casos, las piezas se trasladan a hornos especiales donde la temperatura baja gradualmente. Esto permite que el enfriamiento sea parejo y se evita que aparezcan grietas o deformaciones. Luego, cada pieza pasa por un tratamiento de limpieza, chorro de arena o de pequeñas bolas metálicas, que eliminan los restos del molde y la capa de óxido que se forma por el calor extremo. Después, los operarios o máquinas eliminan los canales de colada, esas ramificaciones metálicas que ayudaron a llenar el molde uniformemente. A veces pesan hasta el 20% de toda la pieza. La siguiente etapa: torneado y fresado. Las piezas se colocan en máquinas CNC, que con herramientas de corte eliminan el exceso de metal, dejando superficies perfectamente lisas y conductos precisos. Algunas máquinas pueden procesar hasta 100 piezas por turno. El fresado también crea los espacios para las juntas y sellos, así las válvulas no tienen fugas. En los cuerpos de las válvulas se perforan orificios técnicos para montarlas en las tuberías. Para eso se usan brocas con punta de carburo, porque el hierro y el acero son materiales muy duros. El diámetro de estos orificios internos puede ir desde 10 milímetros hasta más de 1 metro. Y el margen de error no puede superar 1/10 de milímetro. Luego viene el pulido, un proceso donde discos o cintas abrasivas dejan las superficies suaves como espejo. Las partes internas son clave. Su calidad determina cuánto durará la válvula sin desgastarse. En algunos casos, se pulen aún más. Si la válvula será usada en industrias químicas o alimentarias, donde la limpieza total es esencial. Después del procesamiento, todas las piezas pasan por control de calidad,